A propósito del paro. Vamos a hablar con Raúl de la Torre. A ver, Raúl, dejó varias definiciones el jefe de gabinete. Una de ellas fue, y afirmó, es un gran piquete, dijo, el paro de hoy, con un paro de transporte. Y efectivamente por ahí es donde se va a medir hoy indudablemente la contundencia o no del paro. Había una apuesta muy fuerte de los gremios que convocaron a esta medida de fuerza de que justamente la adhesión de todos los gremios que tienen que ver con el transporte, o por lo menos algunos gremios claves, iba a marcar un poco qué era lo que sucedía hoy. La UTA con el transporte automotor, el tema de todo lo que es el transporte de cargas con camioneros, inclusive algunos gremios aeronáuticos, ferroviarios con la adhesión de maquinistas, y además con este conflicto interno que se dio entre los gremios que tienen que ver con el subte, que lograron finalmente, los que estaban a favor del paro, que no funcionaron los subtes, iban a marcar un poco el clima. Lo que también sucedió es que hubo de parte de los partidos de izquierda que adhirieron el tema de los piquetes en los accesos. Lo que me parece que le complicó un poquito a la organización de Moyano y Barrio Nuevo el tema de que aparecieran estos piquetes, porque le van a disputar indudablemente qué fue lo más contundente, porque estos piquetes en los accesos a la capital también están complicando el tránsito, y que trabajadores que querían llegar a su lugar de trabajo no lo puedan hacer. Digo esto porque atrás de todo esto también hay una disputa gremial de representación sindical entre estos gremios que llamaron al paro y los que no adhirieron. Recordemos que el CTA de Pablo Micheli, que adhirió, una de las condiciones que le pidieron Moyano y Barrio Nuevo es que no movilizaran, que CTA Micheli, que normalmente acompaña las medidas de fuerza con movilización, con concentraciones, esta vez no lo hiciera porque le querían dar ese carácter de que había un paro de trabajadores sin concurrencia al lugar de trabajo, y Micheli aceptó esto. El que rompe esa lógica es la participación de los partidos de izquierda, que sí movilizaron y están, como estamos viendo en los móviles, teniendo una presencia muy fuerte en los accesos a la capital. De Micheli podríamos decir que es ese corte en la colectora de la General Paz, los partidos de izquierda, como decís vos, en Panamericana. Ahora, todavía no se ha visto camioneros cortando o generando piquetes hasta el momento. Es que no era la idea, Alejandro. En Rosario, por ejemplo, sí, nos dice acá la producción. Claro, porque están de alguna manera lo que sucede es que en esos casos hay decisiones autónomas de lo que está marcando la dirigencia, que también es otra de las características de este conflicto. Digamos, la falta de liderazgos claros con respecto, o liderazgos reconocidos por todas las bases. En ese plano yo diría que la preocupación que tenían Moyano y Barrio Nuevo de que el gobierno tuviera el argumento de que piquetes y todas estas acciones impedían que los trabajadores pudieran expresarse yendo a trabajar, en definitiva es lo que está sucediendo. Y por eso es que tanto de un lado como del otro la disputa, la discusión es: ¿quién paró? ¿Toda la clase trabajadora o paró todo el transporte? Entonces esto impidió que otros pudieran manifestarse o decir qué opinión tenían con respecto a esto. Esta es una de las características que tiene este paro en particular, pero que está marcando también no solo la fractura que hay en el movimiento obrero con distintas dirigencias sindicales, sino además un cuestionamiento en general a las representaciones de esas dirigencias. La vieja CGT o el viejo movimiento obrero, dividido en 5, no es este movimiento en 5, que son 5 partes de aquel movimiento obrero. Estas 5 sumadas son menos que lo que era antes, porque se debilitó el conjunto de la representación del movimiento obrero, no solo por esta fractura, sino porque hoy hay una forma distinta de participación que quizá no está expresada en este tipo de medidas de fuerza. Y Raúl, una Más frase... allá, discúlpame, sí, algo que decíamos recién fuera del aire. Casi no hay duda que estos reclamos, el punteo de los reclamos serían punteos que habría una coincidencia general de que se necesitan discutir, que hay que hacer modificaciones, que hay que corregir cuestiones que tienen que ver con obras sociales mínimo no imponible, jubilaciones, que existe una movilidad jubilatoria que ha sido muy meritoria en todos estos años, pero ante una situación de emergencia como este aumento de precios no alcanza. Digamos, hay muchos puntos que indudablemente tienen que ver con reclamos legítimos. El tema es para qué se utilizan los reclamos, ¿no? Perdón. No, por favor, te quería consultar respecto a una de las frases que utilizó el jefe de gabinete, porque habló de este paro como
como una acción opositora liderada por Luis Barrio Nuevo, no se refirió a Moyano. De esta manera también se entiende lo que vos señalabas un poco antes, supongo, esta atomización de parte de las agrupaciones sindicales. Claro, hay un esfuerzo también del gobierno de caracterizar el paro y circunscribirlo a un sector político, que es el Frente Renovador, y a un dirigente en particular, como es Luis Barrio Nuevo. A esto me refiero cuando digo también hay un desgaste muy fuerte de algunos dirigentes sindicales que si tuvieran que ratificar esa representación con elecciones libres, yo no sé qué pasaría, o me imagino que es lo que pasaría, que no es justamente la ratificación de esos dirigentes. Entonces, esto también obliga a otros sectores políticos a despegarse o por lo menos pronunciarse respecto de estas referencias como la de Luis Barrio Nuevo. Pero por eso también digo que la intervención muy activa y la visibilización que tiene la presencia de los partidos de izquierda le cambia un poco el matiz al conflicto, pero no en el sentido que pretendían Moyano y Barrio Nuevo, que la presencia de Pablo Micheli le marcaba como un abanico más amplio de representación. Ahora, los partidos de izquierda le cambiaron la estrategia al paro y esto creo que le complica la acción política a aquellos que llamaron a este paro. Gracias, Raúl.